encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Nuevamente llegamos a tu hogar por medio del canal 63.5 del Evangelio Eterno y damos la bienvenida, queridos hermanos, a todos aquellos que a través del canal 20.5 está siendo también transmitido. Querido hermano, bienvenido seas. Estamos llevando este día culto familiar, agradeciendo a Dios, hermano, por el hogar, la familia, institución bendecida por Dios. Hermanos, bienvenidos sean. Queremos, hermano, que este día el hogar, la familia esté establecido en el orden de Dios. Por eso estaremos escuchando la voz de Dios. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, estamos agradecidos al Señor por nuestro matrimonio, por nuestra familia, nuestros hijos, nietos. Es por eso que queremos compartir las bendiciones que el Señor da a través de llevar en obediencia la palabra de Dios en nuestro hogar. Este día, querido hermano, lleva lápiz y papel. Abre la palabra de Dios. Si estás en tu hogar, querido hermano, es una bendición que ahí compruebes lo que se menciona en este ministerio de oración a través de lo que Dios estableció para la familia. Por eso, querido hermano, estamos agradecidos porque Dios dará bendición a aquel que obedece su palabra. Hermano, bienvenidos sean. Y a todos aquellos hermanos que por primera vez, hermanos, están sintonizando el canal 20.5, estamos agradecidos al Señor, querido hermano. Queremos que hagas partícipe este canal en donde encontrarás, hermanos, temas proféticos acerca del tiempo en el que estamos viviendo. Te invitamos, querido hermano, a que sintonices este canal. Estamos agradecidos al Señor porque este canal del Evangelio Eterno está llevando un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, donde escucharás temas de salud, donde se hablarán acerca de los niños, de la familia, de la oración y del ayuno. Estamos agradecidos al Señor por este día del culto familiar. Quisiéramos, hermano, llevar la palabra de Dios en el Salmo 112, del 1 y 2. Es el cimiento del ministerio
del culto familiar. Quisiéramos, hermano, que la base sea la que dirige el Señor acerca de la familia. Dice la palabra de Dios en el Salmo 112, 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Palabra del Señor. Estamos agradecidos en este día y quisiéramos, Sergio, agradeciendo al Señor por esta palabra de promesa, llevar la oración para todo aquel hermano que va a oír la voz de Dios, sea el Señor el que dirija y el Espíritu Santo el que gobierne estos momentos. Amén. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Agradecidos estamos con el Señor porque nos da la oportunidad que a través de los medios de la comunicación vengamos a ser ministrados por lo que la misma palabra de Dios nos va a hablar en este día. Pero antes de abrir su santo registro, hermanos, como siempre, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios a través de tener una unidad, una unión por medio de la oración. Y es por ello que, siguiendo el ejemplo bíblico, vamos a postrarnos en nuestras rodillas. Le invitamos a usted, hermano, que si tiene en su corazón acompañarnos de rodillas, elevando nuestras plegarias, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, doble sus rodillas físicas. Pero si por alguna circunstancia usted está incapacitado, tal vez esté usted en cama o en un lugar no apropiado, doble sus rodillas espirituales y acompáñenos en esta oración para hacer un vallado, para pedir la presencia de nuestro Señor y que a través de su Santo Espíritu venga y nos hable a través de su Santa Escritura. Es por eso, hermanos, que vamos a implorar la presencia de nuestro Dios. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, agradecidos contigo estamos, porque nos das el precioso don de la vida. Y es por ellos que venimos delante de tu presencia, Señor, elevando nuestra voz, pidiéndote que tengas a bien inclinar tu oído santo. Nos presentamos ante tu trono de gracia, Señor, confesando nuestras faltas. Las reconocemos, Señor, porque hemos pecado con el pensamiento, con la obra, con la omisión. Y es por ello, Señor, que nos arrepentimos de cada una de ellas. Te pedimos, Señor, que ya no traigas más a memoria esas faltas cometidas. Oramos unos por otros, Señor, porque así tu palabra lo declara, pidiéndote que tengas a bien, Señor, escuchar toda oración, todo ruego, toda súplica, todo clamor que en esta hora se eleve delante de ti, de tus hijos, Señor. Tú conoces a cada uno de los hermanos, hermanas, amigos que en esta hora se unen a la oración y claman a ti por un favor en especial. Padre, por favor, conforme a la medida de su fe, pero sobre todo conforme a tu divina voluntad, trae una pronta respuesta para su necesidad. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu en este tiempo de culto familiar, pidiéndote, Señor, que prepare nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, para que estemos prestos a escuchar la voz de tu Santo Espíritu que nos va a ministrar a través de lo que tú has dejado por herencia a tus amados en tu santa palabra. Es por ello, Padre, que en esta hora nos comunicamos contigo, Señor, y te pedimos que tengas a bien escuchar nuestra plegaria. Todo esto te lo suplicamos, te lo rogamos, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, para quien sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Agradecimiento hay en este día, querido hermano. Lleva lápiz y papel, abre la palabra de Dios. Dios nos va a ministrar acerca de los representantes. De eso se va a hablar, hermano. Los representantes de Cristo. Cada uno de nosotros, hermano, que llevamos un hogar, una familia, nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestro comportamiento deben de ser gratos para representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lleva lápiz y papel, hermano, para que lo que Dios demanda lo sepamos, hermano, llevar en obediencia. Es de lo que se va a hablar en este día. Amén. Acerca de nuestro hogar. Así es, hermanos, en este tema, en este tiempo de culto familiar, hemos tenido a bien el considerar todas las prioridades, todos los mandamientos
que Dios nos ha dejado a nosotros como responsables de ser cabezas de hogar en una familia que el Señor por su divina gracia nos ha permitido, a la cual pertenezcamos. Nosotros somos representantes de Cristo, pero vamos a entender lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esta prioridad que Dios nos da, de esta obligación que nosotros tenemos que cumplir, porque es un mandato de Dios. La palabra representantes significa desempeñar una función de quien los envía. Eso es lo que quiere decir un representante. Entonces nosotros como representantes de Cristo tenemos una misión en esta tierra por la cual nosotros debemos de poner por obra en representación o cumpliendo la función de ese envío de parte de nuestro Señor. Pero todo esto, hermanos, tiene una simiente, tiene una base que Dios mismo, por su voluntad, nos ha dejado por escrito. Y es por eso que tenemos que acudir a la santa palabra de Dios para que nosotros comprendamos que estos principios, que estos mandamientos que Dios nos deja son por voluntad de Él. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los tenemos que conocer, los tenemos que vivir en nuestra propia vida para testificarlos a los demás. Vamos al libro de Génesis en el capítulo 1 y en el versículo número 28, donde la palabra de Dios nos dice, Génesis 1, 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Aquí la palabra de Dios le está hablando a Adán y a Eva después de que el Señor les había dado la promesa de que los iba a poner en un lugar edénico. Dice, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después de que Dios hace al hombre y a la mujer, los hace a su imagen y a su semejanza. Es decir, tanto el hombre como la mujer tienen la misma obligación, tienen los mismos propósitos delante de Dios, tienen las mismas responsabilidades. Lo único que diferencia al hombre y a la mujer, hermanos, son las funciones. O sea, la función de la mujer, Dios la especificó y le dio un privilegio que el hombre no tiene, porque a través de la mujer iba a venir la gestación de los hijos. Y al hombre también le da una responsabilidad. La responsabilidad que Dios le da al hombre es de ser sacerdote del hogar. Entonces, tanto el hombre como la mujer, hermanos, son iguales, pero se complementan en cuanto a la función que van a hacer. Entonces, la mujer, hermanos, va a venir la descendencia del hombre. Por eso la Escritura dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y aquí vemos el principio, hermanos, de ser representantes de Cristo. Porque el Señor les había dicho que a través de la procreación de los hijos, ellos tenían que cumplir con este mandato de llenar la tierra y sojuzgarla. No nada más, hermanos, es llenar la tierra de que los hijos vengan, pero también Dios les está dando el principio de juzgar a su descendencia. ¿A través de qué? A través de la ley moral que Dios les había puesto en las facultades que Él les dio desde que los hizo. Entonces, en nuestra casa, hermanos, nosotros como representantes de Cristo, tenemos que cumplir con lo que el mandamiento nos está diciendo, que debemos de sojuzgar la procreación, es decir, los hijos que vengan a través de la unión del hombre y de la mujer, para presentarles ¿qué? Para presentarles la salvación de Cristo, para presentarles sus mandamientos, para hacerles saber que ellos deben ser obedientes, para que ellos tengan una educación cristiana a través de lo que Dios nos dejó en su santo registro. Y la segunda parte del versículo dice, señoread, ya nos habla de los seres que no tienen razonamiento, nos habla de los peces, de las aves y de las bestias. Pero primero, nuestra primer prioridad, hermano, está en la enseñanza, en ser representantes de Cristo a través de la descendencia que iba a dar en la unión del hombre y de la mujer, y nos está hablando de nuestros hijos. Amén. Qué bendición, hermanos, que en Génesis 1:28 dice el Señor los bendijo. O sea, bendijo a la mujer,
bendice al hombre. Ahí Dios da la bendición del matrimonio. Así es. Ahí es el matrimonio que el Señor establece desde un principio, hombre y mujer. Y eso lo queremos hacer muy claro, hermanos, porque la palabra de Dios, hermanos, siempre va a respaldar lo que Él bendice, hermano. Lo que está fuera, hermano, de un desorden, el Señor no lo apoya. Dios siempre, hermano, va a bendecir lo que está escrito acá y lo que de su boca salió para bendecir, hombre y mujer. Y cada uno de nosotros tiene funciones diferentes, hermano, pero estamos complementados en el amor de Dios. Porque dice el Señor, ya no son dos, es uno. Así como el Padre es uno con Cristo, nosotros como matrimonio debemos de estar unificados, tanto el hombre como la mujer, para estar guiando, hermanos, esa descendencia que viene a través del matrimonio, la familia. Y Dios bendice. Por eso el Señor pide representantes de Cristo para llevar, hermano, esas familias en el orden que Dios desea. Nuestros hijos, nuestra familia, lo que amamos, lo que queremos, que es nuestra sangre, hermano. Por eso el Señor deja principios y la primera bendición, hermanos, es para la familia. Dios bendice hombre y mujer y a cada uno nos da, hermanos, las bendiciones de la tarea que vamos a hacer. Que llevemos, hermano, representantes en ese hogar en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, los hijos de Dios estamos llamados a ser representantes de Cristo. Pero en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad, Él mismo nos da el ejemplo y Él mismo nos revela a través de lo que está escrito cómo Él se sujetaba a su Padre. Y esto lo vamos a leer aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 17, y el versículo 8, hablando de nuestro Señor Jesucristo, la Escritura dice, porque las palabras que me diste, las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Hablando nuestro Señor Jesucristo, se está refiriendo al Padre, o sea que la responsabilidad como representante de la deidad que le había dado al Señor Jesucristo en su humanidad, Él la cumplía a través de ministrar, de enseñar, de instruir a quién, a sus discípulos. Por ello es que ellos creyeron en Él y Él cumplió con el envío, con la misión que el Señor les había dado. Así como nuestro Señor dependía del Padre en todo, de la misma manera nosotros debemos de depender de nuestro Padre. Y por lo tanto nuestros hijos deben de depender de nosotros, porque nosotros estamos dando testimonio de lo que el Padre hace en nuestra vida. Y por lo tanto, si nuestros hijos ven el testimonio de nuestra vida cristiana sometida a Dios en obediencia, por precepto y por ejemplo, entonces va a ser mucho más fácil que nosotros tengamos una familia en la unidad que Dios demanda. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento y porque tienen el ejemplo. Por ello es de que tomamos las palabras de nuestro propio Señor Jesucristo y cumplió con el envío en que el Señor le había concedido. Ahora bien, en el libro de Jeremías, en el capítulo número 42, el versículo 5 y 6, la palabra de Dios nos va a ministrar y nos va a enriquecer más en cuanto a la función que nosotros debemos de desempeñar en nuestro hogar para ser representantes de Cristo. La palabra de Dios dice, Jeremías 42, 5 y 6, y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te envía a nosotros. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos está revelando que nosotros debemos de cumplir con la misión con que Cristo nos ha encargado para ser testigos en verdad y en lealtad. Entonces es importante, hermanos, asumir esa responsabilidad que como padre nosotros tenemos para dar ese testimonio de la verdad que hemos aprendido a través de su santo registro, pero también de cumplirlo, o sea, de ser leales, de que todo lo que nosotros prediquemos, de todo lo que nosotros hablemos, sea
puesto por obra en nuestra vida. Entonces, en el versículo 6 nos sigue instruyendo y nos sigue diciendo, la palabra de Dios dice, sea bueno o malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. O sea que esta es la promesa que el Señor nos da, hermanos, cuando nosotros damos un testimonio de ser leales, de hablar con la verdad, de dar testimonio, pero también nos está hablando de obediencia. ¿A la voz de quién? A la voz de Jehová. ¿Para qué? La palabra de Dios nos lo dice, ¿para qué? Dice, para que nos vaya bien. Entonces, esta es la promesa, hermanos, de que si nosotros nos sometemos al mandamiento divino, para ser representantes de Cristo tenemos que empezar en nuestro hogar. Amén. Hemos leído en Génesis 1:28 que la instrucción que Dios le da fue en el hogar de Adán y de Eva. ¿En cuál hogar? ¿En cuál hogar? En el lugar edénico. Ese era su hogar, esa era su casa. Entonces, a ellos les da la responsabilidad de sojuzgarla. ¿Y cómo la van a sojuzgar? Con el juicio de Dios. Y el juicio de Dios, hermanos, se denota a través de una ley. Y esa ley, hermanos, es para bendecirnos, porque a través de la ley nos va a mostrar lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Por lo tanto, el juicio que nosotros debemos de impregnar en nuestro hogar es el juicio de Dios, no es el Amén. juicio del hombre. Amén. Por eso, hermanos, es de que cuando nosotros en nuestra casa corregimos a nuestros hijos, debe de ser con un escrito está, siguiendo la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Porque el hombre es débil. Y si queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros queramos hacer, ¿quién dice que usted está bien? Nosotros debemos de ir a buscar la voluntad de Dios y a través de un escrito está apoyar ese concepto para poder corregir, para poder instruir, para poder enseñar, pero no somos nosotros, sino que es la misma palabra de Dios que a través de nosotros nos empodera, nos da ese poder para poder corregir en amor a nuestros hijos. Entonces, la instrucción que Dios nos va dando, cómo nos va dando ese ánimo, nos va señalando ese camino para ser hombres justos, mujeres justas, para ser padres justos y para ser sobre todo unos representantes de Cristo en el hogar. Amén. Cuando Dios habla de la obediencia, hermanos, Él se agrada, hermanos, porque ahí está la bendición del Señor. Nos va bien, hermano, cuando obedecemos, cuando somos fieles a Dios. ¿Qué padre o madre no desea que cuando tú dices algo en tu hogar, basado a lo que dice la palabra de Dios, tus hijos te escuchan, tus hijos te obedecen? Y no por tus palabras, sino porque la palabra de Dios penetra en el corazón del joven. Cada vez que hay una amonestación para tu hijo, para tu hija, no vayas con palabras humanas, ve con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a testificar, la que va a quitar todo estorbo que el enemigo esté poniendo en contra de su verdad. Dios demanda, hermanos, el culto familiar porque lo estableció desde un principio. Esa familia, ese hogar, debe de ser, hermano, instituido por Dios, para que tu casa, para que tu hogar, tus hijos estén sometidos, estén en armonía, tu familia, tu matrimonio. Debemos de ser obedientes. Ahí está la bendición de Dios. El escuchar la voz de Dios. Si Dios demanda, hermanos, que al levantarte, al acostarte, hables de esta palabra, la repitas, hermano. Repetir quiere decir insiste. Insiste en que este camino llevará a un camino de bendición. Pero no dejemos, hermano, que los niños tomen sus decisiones, que los niños hagan lo que quieren. ¿Por qué? Porque ya crecieron, porque ya tienen una edad donde ellos van a tomar la decisión. Tienes que estar dirigiendo a ese niño. Tienes que estar instruyéndolo para que la decisión que tomen sea acompañada con la palabra de Dios. Y estar orando. Por eso es el culto familiar, para hacer un cerco y que el enemigo no estorbe esa casa. Para eso estamos pidiendo, hermano, que Dios bendiga la obediencia al ser representantes de Cristo. Amén. Entonces la palabra de Dios, hermano, nos muestra la responsabilidad que nosotros como miembros de una familia, ya sea como hijos,
ya sea como padres, tenemos que cumplir porque somos representantes de Cristo en esta tierra. Estamos hablando del hogar. Obviamente nosotros también somos representantes de Cristo en el medio donde nos desenvolvemos, en nuestro trabajo, en la escuela, en la misma iglesia, etcétera. Ahorita estamos enfatizando mucho en la familia. ¿Por qué? Pues porque la familia es la base de la sociedad. Entonces, si una familia está sana espiritualmente, va a estar sana la iglesia y por lo tanto va a estar sana la sociedad. Pero regresando otra vez al punto, hermanos, donde nosotros somos representantes de Cristo en nuestro hogar, el apóstol Pablo también nos da esa misma enseñanza, pero lo presenta de otra manera. Aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 3, el versículo 2 y 3, hablándole el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, les ministra de esta manera. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea, qué hermosa comparación, esta forma simbólica en la que está ministrando el apóstol Pablo, es para todos aquellos hermanos que verdaderamente están comprometidos para cumplir y obedecer lo que Dios nos dice. Cuando Pablo está diciendo, nuestras cartas son vosotros, se está refiriendo en un sentido figurado. La carta significa que el creyente tiene la palabra y tiene la ley de Dios escrita ¿dónde? En sus corazones. Dice, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, hermanos, nosotros debemos de dar ese ejemplo porque somos cartas leídas. Cuando nuestro testimonio, por nuestra manera de comportarnos, hermanos, habla de quién vive en nosotros. Habla de que toda esa ley y la palabra de Dios la tenemos escrita en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la vivimos, porque la reflejamos. Por eso el apóstol dice, son cartas leídas. La gente, hermanos, sin conocernos, por nuestro modo de hablar, por nuestro modo de comportarnos, nos conoce. O sea, sabe quién es vivo, quién vive en nosotros. Y esa es la diferencia del cristiano a cualquier otra persona que no conoce de Cristo. La diferencia del cristiano es quién vive en su corazón. La palabra de Dios nos dice del Dios vivo. Entonces, hermanos, ese testimonio debemos de manifestarlo primeramente en nuestro hogar, porque nuestros hijos nos conocen. Entonces, ellos saben que cuando se les instruye, cuando se les enseña por medio de la palabra de Dios es porque nosotros la vivimos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos presenta como cartas vivientes. Pero si por alguna circunstancia usted no se siente incapaz, recordemos, hermanos, que la misma Biblia nos da instrucciones acerca, por el ejemplo de Moisés, cuando él se sentía no apto para gobernar, para liberar al pueblo en el cual Dios le había concedido. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Bueno, vamos a leerlo aquí en el libro de Génesis, Éxodo, capítulo 4, versículos 10 y 11. La palabra de Dios nos dice, hablando Moisés al mandato que Dios le había dado. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. El versículo 11 dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? O sea, el Señor de una manera muy sutil le contesta a Moisés dándole un ejemplo. Resumiendo un poquito lo que le está diciendo es de que el Señor tiene control sobre toda circunstancia, sobre toda incapacidad, pero sobre todo, sobre cualquier pretexto que el hombre quiera imponer
para no cumplir esa función de desempeñar la representación que Cristo nos ha dado, nos ha concedido, para que nosotros cumplamos en nuestro hogar. Aquí Moisés estaba poniendo tal vez una deficiencia en su propio cuerpo. Él decía que no era un hombre elocuente, que él no podía hablar fluidamente, que era tardo para hablar, que encimaba las palabras. Pero el Señor le dice, así como tú estás, así te voy a usar y tú vas a ser el libertador de este pueblo que yo he puesto en tus manos, porque tú vas a vencer y te voy a poner a Aarón para que a través de Aarón tú hables. Y Aarón no va a hablar por su propia boca, ni tú vas a hablar por tu propia boca. El que va a hablar soy yo, que va a poner las palabras en tu boca para transmitirlas ¿a qué? A tu pueblo. Amén. Entonces, hermanos, el padre, la madre, dentro del hogar, no tienen pretexto alguno para no ministrar, para no orientar, para no orar, para no reunir a sus hijos en torno a un altar espiritual en su hogar. Que no haya pretextos. Así como lo hemos visto con Moisés, nosotros podemos poner pretextos. Estoy cansado, trabajo mucho, estoy muy agotado, me tengo que levantar temprano, en fin, una serie de circunstancias que uno puede poner como pretexto, pero la misma palabra de Dios nos está revelando que no debemos de anteponer ningún tipo de defecto físico, mental, emocional, espiritual o del mismo cuerpo, como para poder dejar de ejercer la representación que nosotros tenemos que hacer de que Cristo vive en mí, pero también Cristo vive en mi hogar. Entonces, qué importante es estar escudriñando la palabra de Dios y sobre todo estarla escuchando a través de un escrito está. Amén. Es importante, hermanos, que cada vez que está en tu hogar, la familia, ocupar ese tiempo hermoso para que tu conversación, tus pláticas, hermanos, sean con gracia, sean para testificar el amor de Dios. El tiempo, hermanos, en este país, todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene 2 trabajos. Van, vienen y poco se reúne la familia para comer, poco se reúne la familia para estar en armonía. Apartemos esos tiempos de familia, hermanos. Apartemos ese tiempo de conversación. Apartemos ese tiempo de oír a nuestros hijos. Los hijos en un momento están pequeñitos y en un abrir y cerrar de ojos ya pasaron la universidad y ya están por irse de la casa. Y ese tiempo fue escuela, trabajo y estar trabajando 2, 3 turnos. Y perdiste esa gracia de estar en familia. Hagamos, hermano, ese culto familiar para que ahí esté establecido la unión, el estar relacionándonos con nuestros hijos. Porque hay veces que se los encargamos a los niños a la babysitter. Hay que lo vea, hay que lo cuide. No, hermano, la primera función es de la madre, instruirlo, guiarlo. Hay padres que se hacen cargo porque la esposa trabaja o la esposa no está. Entonces el padre, tengamos ese tiempo, hermanos, de cuidar. Herencia del Señor son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. De Dios, hermano, es ese fruto y esa bendición. Tengamos ese tiempo, hermanos, de unirnos, de estar en familia y de que lo que representemos sea dignamente el nombre de Dios. Cuida tus palabras, cuida tu lenguaje, cuida, hermano, tus comentarios, porque esta boca, hermano, se mueve por todos lados y es un miembro muy pequeño. Pero en esta boca, hermanos, es para bendecir o para maldecir. Que nuestras palabras sean para bendecir y cubrir nuestro hogar. Para eso el culto familiar es que la atmósfera del Señor se siente en tu casa, se siente en el hogar. Es una bendición. Amén. Que el Señor dirige el culto familiar. Así es. Entonces, hermanos, si buscamos la presencia de Dios, Él estará con nosotros. Pondrá las palabras en nuestra boca. Así que no tenemos pretexto para incumplir con los mandamientos que Dios nos da. Tal vez usted diga, ¿no?, que yo no soy un hombre
preparado, yo no soy un hombre presto, yo no soy un hombre inteligente como para poder ministrar. No necesariamente, hermano, usted tiene que recurrir a un seminario, a un instituto, para ser un hombre presto e instruido en la palabra de Dios. Usted lo que tiene que hacer, hermanos, es buscar la sabiduría que Dios nos da, porque Dios nos las promete. Veamos lo que dice el Salmo 19 y el versículo número 104. Salmo 119, versículo 104. La palabra de Dios dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. O sea, la palabra de Dios, hermanos, es tan clara que nos da las palabras precisas y nos dice cómo vamos a adquirir la inteligencia. La inteligencia la adquirimos a través de comprender, de conocer y de obedecer los mandamientos de Dios. Y los mismos mandamientos de Dios nos van a hacer que nosotros aborrezcamos todo camino de mentira. Entonces, usted quiere ser un hombre inteligente, un hombre sabio, obedezca los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, es recomendación divina. Por eso es de que por eso Dios le contesta a Moisés y nos contesta a nosotros. Dice: las palabras que vas a hablar, yo las pondré en tu boca. O sea que es el mismo Espíritu Santo quien nos ministra a través de su santo registro, a través de sus santos mandamientos. Y cuando decimos mandamientos, no nada más nos referimos a la ley moral, nos referimos a un sinnúmero de mandamientos que Dios nos da y que nosotros debemos de obedecer y de ponerlos por obra. Ahora bien, la persona que en realidad es inteligente, por lo que hemos leído, detesta el pecado, detesta la falsedad, porque ésta nos aleja de Dios. Y eso está registrado aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 59 y en el versículo número 2. La palabra de Dios dice: mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, hermanos, así como Dios nos da la oportunidad para representar a Cristo dignamente, también nos está sugiriendo alejarnos de todo pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, nos aleja de Dios, porque hace una división, porque hace una separación, y porque el rostro de Dios, hermano, se oculta de nosotros. Y entonces ya no habla el hombre por el cual Dios le dio la autoridad. El hombre temeroso de Dios, cuando está viviendo una vida pecaminosa, hermanos, no puede ministrar. No debe de ministrar. ¿Por qué? Porque lo que va a hablar no tiene ese poder que solamente el Espíritu de Dios da. Entonces, el vivir una vida, hermanos, dentro de una pecaminosidad y dentro de una falsedad, nos aleja de encontrar los caminos de Dios. Y es una causa por la cual nuestra oración no es escuchada. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que Dios oculta su rostro para no oír. ¿Para no oír qué? Para no oír nuestras oraciones. Y eso lo vamos a comprobar aquí con un escrito. Está en Isaías capítulo 1 y el versículo 15. Comprueba, hermanos, lo que nosotros estamos diciendo. La palabra de Dios dice: cuando extendáis vuestras manos, dice, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, hermanos, muchas veces nos preguntamos: yo he estado orando por tal necesidad, o yo he estado orando por mis hijos para que se conviertan, para que se acerquen a Dios, pero mi oración no es escuchada porque no he visto la respuesta. Hágase usted esta pregunta, lea usted, hermanos, este versículo, pídale al Espíritu Santo que escudriñe los motivos y el fondo de su corazón. Y si hay pecado en su vida, hermanos, la palabra de Dios es clara.
Dice, asimismo, cuando multipliquéis la oración, dice, yo no iré. ¿Por qué? Porque tus manos están llenas de sangre. Y cuando dice esto se está refiriendo al pecado. De una manera figurativa nos está diciendo que nuestras manos derraman sangre cuando nosotros lastimamos a otra gente, cuando nosotros engañamos a otra gente, cuando nosotros le mentimos, cuando nosotros somos infieles, cuando llevamos una vida pecaminosa, nuestras manos se llenan de sangre. Y la Escritura dice que la oración, aun y cuando sea multiplicada, dice que el Señor no va a escuchar. Hemos leído que el Señor oculta su rostro para no ir. ¿Por qué? Porque primero tenemos que estar a cuentas con Dios. Entonces, hermanos, si somos representantes de Cristo, nosotros tenemos que estar lavados en la sangre de Cristo. Nosotros tenemos que estar viviendo una vida en santificación. La santificación es día a día. Por ello, que es importante, hermanos, que nuestro testimonio hable por nosotros mismos. Amén. Porque muchas veces, sin hablar, hermanos, nosotros estamos ministrando. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio está hablando por nosotros. Muchas veces se nos acercan y nos dicen, oye, ¿por qué ya no haces lo que hacías antes? ¿Por qué ya no hablas como antes? ¿Por qué ya no participas de ciertas cosas como antes lo hacías? O sea, la gente y en nuestro hogar, hermanos, es donde ellos ven más enfáticamente ese testimonio. ¿Por qué? Y la respuesta es esa, porque Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué importancia está en ser representantes de Cristo en nuestro hogar, pero también fuera de nuestro hogar? Amén. Siempre que estemos testificando en el hogar, hermanos, en el hogar pasan muchas cosas. Las guerras suceden mucho en la casa, hermanos, las divisiones, las contiendas. Pero si ese hogar, hermano, no está edificado en la roca que es Cristo, van a venir situaciones difíciles, hermano. Van a haber problemas que tú no vas a poder resolver. Pero si Cristo edifica ese hogar, hermanos, vendrán situaciones difíciles. Pero ahí está la diferencia. Cristo te está ayudando. Cristo está fortaleciendo tus oraciones. Pero si hay pecados, hermano, si en ese hogar, hermano, se está viviendo infidelidad, se está viviendo golpes, insultos, ofensas, lastiman a los niños, hermano, en vano trabaja la guardia, como dice la palabra de Dios en el Salmo 127. El Señor debe de edificar esa casa, hermanos. Y si cometemos faltas, si cometemos pecados, vayamos a la fuente de perdón. Solos no lo podamos hacer. Tenemos, hermano, que buscar la reconciliación de Dios para que nuestras oraciones, nuestras súplicas sean escuchadas por Dios. Tenemos que presentarnos ante el Padre Celestial lavados en la justicia de Cristo, que nuestros vestidos estén limpios, hermano. Por eso, hermano, el culto familiar habla del perdón, de la reconciliación, de la unidad, de la protección, del cuidado para tus hijos, del cuidado para tu familia. El culto familiar, hermano, una bendición. Escucha la voz de Dios. Lo que Dios nos testifica acerca de un escrito está, llévalo en obediencia. Amén. Entonces, hermanos, así como la palabra de Dios nos advierte de lo que el pecado puede hacer en nuestra vida y de cómo no debemos de ser para representar a Cristo, también la misma palabra de Dios nos dice qué hacer, porque no nada más es condenar. O sea, Cristo no vino a condenar, Cristo vino a señalar el pecado, y lo hemos leído. Pero también Cristo vino a salvar, vino a rescatar a todo aquel que se hallaba perdido. Por eso la misma palabra de Dios nos dice cómo debemos de buscar esa reconciliación, primeramente con Dios y después con nuestras manos, porque el Santo Espíritu de Dios nos lo revela a través de su Escritura. Aquí mismo en Isaías, en el capítulo 1, y ahora el versículo 16 y 17, Dios nos da esa puerta para encontrar la salvación a través de Cristo, pero sobre todo para encontrar el perdón de Dios. Isaías capítulo 1, 16, 17, la palabra de Dios dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras,
de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. O sea, como la misma palabra de Dios, hermanos, nos da ese ánimo para que nosotros busquemos el perdón divino primeramente y después podamos restituirnos, podamos lavar nuestras manos, podamos quitar la iniquidad de nuestras obras. Y esto es importante lo que señala la palabra de Dios. Nos está hablando de vuestras obras. Cuando hay pecado en nuestra vida, hermanos, nuestras obras son obras de maldad. Por eso Cristo dice, quita las obras malas de tu vida o delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo. Y no nada más se refiere a las obras del hombre, se está refiriendo también a sus pensamientos, se está refiriendo a su parte espiritual, se está refiriendo a sus emociones, se está refiriendo a sus pensamientos. Esas obras de maldad, hermanos, que muchas veces no se manifiestan, son pecado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque está afectando nuestra vida espiritual. Entonces la palabra de Dios nos lo confirma, nos los ministra y nos da esta exhortación. Pero también luego nos da una promesa. Y esta promesa está en el versículo número 18 de Isaías capítulo 1. La palabra de Dios nos dice, venid luego. ¿Luego de qué? Luego de que nos arrepentamos de nuestros pecados. Dice, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, es decir, rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Y aquí hace una contraposición de lo rojo y de lo blanco. Dice, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos, vendrán a ser como la blanca lana. Amén. Entonces, esta es una promesa que Dios nos hace por corregir nuestra vida, para ser unos representantes dignos de Dios, y nos da esta promesa, hermanos. Amén. Entonces debemos de someternos a lo que Dios nos dice, porque Él nos ama. El pedir de los pecadores que puedan hallar consuelo y esperanza se manifiesta en esta promesa. No importa cuán culpables podamos ser. No importa, hermanos, las faltas que usted haya cometido. No importa el tamaño del pecado que usted haya cometido, hermano. Dios lo espera. Dios le dice a usted que por confesar ese pecado, Dios le va a dar una nueva oportunidad porque Dios le ama. Entonces, de esa misma manera, hermano, nosotros debemos de ser con nuestros hijos. O sea, nuestros hijos no los debemos de condenar por errores, por faltas, que por su inexperiencia, por su inaptitud, por no acercarse y pedir consejo a los padres, por seguir el mal consejo, tal vez influenciado por los amigos, caen en errores. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para condenarnos. Nosotros la autoridad que tenemos es de ellos, es orientarlos, es corregirlos, es guiarlos, es instruirlos en amor. Porque ¿cuál de los padres deja de amar a un hijo por un error que haya cometido? Así sea un error grande, hermanos, nuestros hijos son nuestra sangre, son nuestra responsabilidad. Y en esos momentos difíciles, hermanos, no los debemos de rechazar, ni de golpear, ni de corregir, ni de ofender. Los debemos de amar. Es cuando más necesitan de nuestro amor en estos momentos difíciles. Esto es ser un representante de Cristo. Pero para ello, hermanos, debemos de ser responsables de que como padres hemos adquirido de parte de Dios con nuestros propios hijos. Entonces, hermanos, la misma Biblia nos va a ir enseñando de cómo nosotros debemos ir cumpliendo con las responsabilidades que el Señor nos ha dado como padres de familia, o sea, tanto a la mujer como al hombre. Y es por ello que nosotros debemos de cumplir con lo que Dios nos manda y ser unos representantes de Cristo en nuestro hogar. Amén. El Señor nos dejó el ejemplo, hermanos. Cuando alguien caía, cuando alguien se perdía, cuando alguien se debilitaba, no lo despreciaba. Iba con él, iba a rescatarlo. Así en los hogares, hermanos,
Tristemente, hay padres, hay madres que si su hijo ha caído en una falta, lo corren de la casa, lo golpean, lo lastiman y no buscan, hermano, el escuchar a ese hijo, el saberlo guiar, el saber perdonar, instruirlo en el camino del amor. Pedir a Dios sabiduría, hermanos. Cristo nunca nos trata como la humanidad nos trata. Pedir al Señor que Dios guíe a cada padre, a cada madre, y si están pasando ese problema, situaciones difíciles, pidamos la dirección del Espíritu Amén. Santo y que Dios nos guíe y nos dé Amén. gracia. Este tema, hermanos, no ha terminado, no ha concluido, porque la misma palabra de Dios nos instruye de cómo debemos de ayudar a nuestros hijos para que ellos sean obedientes, para que ellos dejen de andar en malos caminos, para que dejen de escuchar el mensaje o la influencia de las malas amistades. Si Dios lo permite, la próxima semana terminaremos con este tema para dar una amplia conocimiento y enseñanza de lo que Dios nos manda. Pero no terminemos, hermanos, sin dejar de orar. Vamos a orar para que Dios ponga en nuestro corazón, para que seamos dignos representantes de Cristo en nuestro hogar. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, en esta hora te damos las gracias porque tú nos has hablado a través de tu Santo Espíritu, por lo que has dejado registrado en tu santa palabra. Gracias, Señor. Humildemente te pedimos, Señor, que todo lo que hemos escuchado a través de un escrito está, tú lo pongas por cimiento en nuestro corazón y que traigas ese convencimiento en nuestra mente y en nuestro espíritu para ser obedientes a lo que tu palabra de Dios nos dice. Haznos ser por obra, Señor, y haznos ser por precepto, ejemplos vivos, Señor, de lo que es ser un representante de Cristo en nuestro hogar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Agradecimiento hay, queridos hermanos, y que la paz de Dios esté en cada familia y en cada hogar. Amén. Amén.